Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Romanos 16 del 1 al 27. Recomendaciones y saludos personales. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que le ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andróquino y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampilas, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Persida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo, a su hermana y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Advertencia contra las disensiones y la apostasía. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Saludos y bendiciones finales. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosipaters, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Doxología final. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de
Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Meditemos. Priscila y Aquila ministraban con eficiencia entre bastidores. Sus herramientas eran la hospitalidad, la amistad y la enseñanza individual. No eran predicadores, pero evangelizaban en privado y abrían las puertas de su hogar para que la iglesia se reuniera ahí, como leemos en el 16:5. Priscila y Aquila son un ejemplo de lo que los esposos pueden hacer juntos para servir a Cristo. Consideramos a nuestra familia y nuestro hogar como dones por medio de los cuales Dios puede llevar a cabo su obra. ¿De qué manera podría utilizarlos Dios a ustedes? En los versículos 17 y 20, cuando leemos libros o escuchamos sermones, debemos ser cautelosos con el mensaje que estos comunican para que no lleguemos a creer mentiras envueltas en palabras agradables y atractivas. Las personas que no escudriñan lo que oyen podrían caer en la mentira. Pero los cristianos que estudian la palabra de Dios y le piden a Dios que les revele la verdad, no serán engañados. Un ejemplo de creyentes que examinaban con sumo cuidado la palabra de Dios se encuentra en Hechos 17, 20 y 12. Roma era un centro político, religioso, social, económico del Imperio Romano. Así como en Roma se tomaban decisiones gubernamentales que afectaban a todo el Imperio de Roma, saldría la buena noticia que llegaría hasta los lugares más lejanos de la tierra y afectaría a todo el imperio. La iglesia en Roma era una mezcla cosmopolita de judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, ciudadanos romanos y viajeros. Por lo tanto, tenía el potencial para ejercer mucha influencia en el mundo, pero también para tener grandes conflictos. Nosotros también vivimos en un entorno cosmopolita, con el mundo a nuestro alcance. Asimismo, tenemos el potencial para ejercer mucha influencia y para tener conflictos desagradadores. Debemos prestar suma atención a las enseñanzas de Pablo acerca de la unidad, el servicio, el amor y asegurarnos de ponerlos en práctica en nuestra vida diariamente. Hechos 20 del 3 al 38. Viaje de Pablo por Macedonia y Grecia. Pasó ahí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y ahí nos quedamos 7 días. Despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Cuando Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer
conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mitelo. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Troquilio, al día siguiente llegamos a Mitelo, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén en el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Despedida en Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los he encomendado a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y, abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Meditemos, la vida de un creyente no es fácil. Convertirse en cristiano no soluciona ni elimina todos los problemas. Pablo sirvió al Señor con humildad y con muchas lágrimas, pero nunca se dio por vencido.
el mensaje de salvación era tan importante que nunca dejó pasar ninguna oportunidad para presentarlo. Aunque predicó su mensaje de diferentes formas para ajustarlo a sus oyentes, el mensaje era el mismo. Arrepiéntanse de los pecados y vuélvanse a Dios por medio de la fe en Cristo. La vida cristiana tendrá tiempos difíciles, lágrimas, tristezas y alegrías. Siempre debemos estar listos para hablarles a los demás acerca de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Sus bendiciones son de mucho más peso que las dificultades de la vida. La relación de Pablo con los creyentes en Éfeso es un hermoso ejemplo de la comunión entre cristianos. Pablo los había cuidado y amado, incluso había llorado a causa de su amor por ellos. Por su parte, los creyentes correspondieron su amor y afecto y se entristecieron por su partida. Todos oraron juntos y se consolaron mutuamente. Al igual que Pablo, usted puede desarrollar relaciones sólidas con otros cristianos. Cuide de ellos, simpatice con sus penas, comparta sus bendiciones, regocíjese y ore con ellos. Cuando usted se entregue en amor a otras personas, adquirirá una comunidad que lo apoye. Hechos 21 del 1 al 40. Despedida en Tiro. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Pasando aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Pablo en Cesarea. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Y al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Pablo en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes.
Después de saludarlos, comenzaron a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: Hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vienes ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. El tumulto en el templo. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: Hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Éfeso con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía, gritando: ¡Muera! Defensa de Pablo en Jerusalén. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿Puedo decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió: Yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Meditemos.
del capítulo 21, el versículo 4. Una pregunta: ¿desobedeció Pablo al Espíritu Santo al ir a Jerusalén? No, lo más probable es que el Espíritu Santo le estaba avisando a estos creyentes acerca del sufrimiento que Pablo experimentaría en Jerusalén, y entonces concluyeron que no debería ir. Esta perspectiva encuentra apoyo en el capítulo 21 del 10 al 12. En esos versículos vemos que los creyentes le suplicaron a Pablo que no fuera a Jerusalén después de oír que sería entregado a los romanos. En el versículo 9 es evidente que el don de profecía fue dado tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres participan activamente en la obra de Dios, como lo es en Filipenses 4:2 y 2:17. En la Biblia, otras mujeres que profetizaron fueron Miriam en Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4, Hulda en Segunda de Reyes 22:14, Noadías en Nehemías 6:14 y Ana en Lucas 2:36 al 38. 15 años antes Agabo no había predicado la hambruna. 15 años antes Agabo había predicado la hambruna que habría en Jerusalén. Pablo sabía que caería preso en Jerusalén aunque sus amigos le suplicaran que no fuera. Él sabía que tenía que hacerlo porque eso era lo que Dios quería. A nadie le gustaría sufrir, pero para un discípulo fiel, agradar a Dios es lo primero. Nuestro deseo de agradar a Dios debe superar nuestros deseos de evitar las dificultades y el sufrimiento. Cuando en verdad queremos cumplir la voluntad de Dios, debemos soportar lo que sea necesario, incluso el dolor. Entonces, al igual que los compañeros de Pablo, podríamos decir que se haga la voluntad del Señor. Las leyes judías pueden entenderse de dos maneras. De esas dos, Pablo rechazó una y aceptó otra. 1. Rechazó la idea de que las leyes del Antiguo Testamento proveen salvación a quienes las guardan. La salvación se da gratuitamente por un acto de gracia de Dios. Recibimos la salvación mediante la fe. Las leyes solo sirven para mostrar nuestros pecados. 2. Pablo aceptó la perspectiva de que las leyes del Antiguo Testamento señalan a Jesucristo y preparan a las personas para su venida. Cristo cumplió la ley, nos quitó esa carga y la culpa que la acompañaba. No obstante, la ley aún enseña muchos principios valiosos y da pautas para vivir en gratitud. Pablo guardaba la ley como una costumbre a fin de no ofender a quienes deseaban alcanzar la buena noticia. Romanos 3, 21-31 lo confirma, Romanos 7, 4, 6, Romanos 13, 9 al 10. Para más información acerca de la ley, ve a Gálatas 3, 23, 29, 4, 21 al 31 y en el cuadro en Gálatas 3. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio con sentido 96.9.